Hola, ¿cómo estamos? ¡Feliz sábado! Estamos ya en la lección número 8 y el título es Luz desde el santuario. Vamos a empezar esta nueva lección y vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Queremos pedir tu dirección, tu guía y que seas tú quien siempre esté con nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a ir con el título. ¿Qué significará luz desde el santuario? Lección número 8. Bueno, ya es una idea de Dios. Existe un santuario en el cielo. Ya en la época de Moisés, a Moisés le dice, ve lo que es un santuario y haz uno en la tierra. Te lo parafraseo en mis palabras. Y eso es lo que pasa. Hace un santuario, copia al santuario celestial a uno terrenal. Le da medidas, todo perfectamente ordenado. ¿Y por qué titula la lección Luz en el santuario? Porque este tema tan importante en muchos lugares no se los conoce. En muchos lugares ha sido ocultada, tapada, no con intención, sino las cosas que hace el enemigo para tapar las cosas de Dios, ¿no? Muchas personas, aún cristianas, no conocen el santuario. Entonces, de eso trata esta lección. En este conflicto de los siglos, esta verdad debemos conocerla. Luz en el santuario. Santuario. Vamos a irnos al versículo que se encuentra en Hebreos 8, versículos 1 y 2. Y dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Qué magnífico versículo. El autor de este libro, Pablo, Hebreos, capítulo número 8, vamos a volver a leerla, el versículo, pero esta vez parte por parte. Lo principal de lo que venimos diciendo, ¿no? En el capítulo 1 hasta el 7 en Hebreos, lo central, está dando como una especie de resumen, y la importancia es que tenemos un sumo sacerdote. Y aquí podemos ver a un sumo sacerdote. ¿Pero por qué lo resalta un sumo sacerdote? Porque hay diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote. El sacerdote tenía un oficio diario que había que realizar, que más adelante vamos a comentar. Pero acá había funciones que hacía el sacerdote, no solo uno, sino varios, pero también el sumo sacerdote había un día muy especial, el día de Yom Kippur, el día del juicio, el día más importante. Y eso lo ministraba, lo realizaba el sumo sacerdote. Entonces, lo que el versículo ya en Hebreos está mencionando, dice, lo principal que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Ya está dando características de quién es. Y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario. Este sumo sacerdote, ¿dónde está? Él dijo que es ministro, se sienta al lado derecho. Son características que están hablando de Jesús. Y que está al lado derecho, etc. ¿No? Son características de Jesús. El versículo dice, tenemos en el santuario celestial, está haciendo algo Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario celestial? Hoy. No lo que hizo antes, lo que está haciendo hoy. ¿Qué está haciendo? Y de eso vamos a hablar. Ese es el fondo de esta lección. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario? ¿Y en qué parte del santuario? Que mañana vamos a ver esa parte. Ya deseo que lleguemos a todo eso, a lo que es el Yom Kippur, el sumo sacerdote y el santuario, en donde está. Ahora nos vamos a ir. En Daniel 7, Daniel 8, tenemos un paralelismo casi igual, pero al final no. ¿Por qué será? Bueno,
En anteriores lecciones habíamos aprendido de que la mejor herramienta que podemos utilizar para interpretar la Biblia era la Biblia. O sea, para interpretar la Biblia necesitamos la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá, es un principio. ¿Qué estamos aprendiendo? Vamos a hacer un paréntesis para aprender un método de interpretación llamado el paralelismo. ¿Ya? ¿Y de qué trata el paralelismo? Que hay tres cosas similares, pueden ser dos, puede ser una, hay varias cosas similares, pero el final o una parte no es igual. Pero eso implica ayuda a ampliar el tema. Y te voy a dar un ejemplo. Uno sencillito. Vamos con Proverbios 1.7. Si lo puedes leer, por favor. 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Perfecto, vamos a volver a leer. Mira esto, dice, en el principio, ¿cómo es? De la sabiduría es el temor de Jehová. Este versículo es el versículo 6. Vamos a leer 3 versículos y los 3 tienen las mismas palabras. En el principio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero la segunda parte es diferente. Es contradictorio. Contradictorio, no sé en qué sentido. Aclara más bien. Porque dice, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro, en esta parte está haciendo una contraposición. El principio de la sabiduría es temor a Jehová, pero los insensatos la desprecian. Aquí el tema conector es el principio de la sabiduría. La segunda parte es la consecuencia, que en este caso es los insensatos la desprecian. Ahora mira esto lo que dice Job 28:28. Vamos a ver lo que dice Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora la compara con otro tema. Ya no es necedad. Ahora dice, el principio de sabiduría es el temor a Jehová, y la segunda parte es apartarse del mal, claro. Es inteligente. Entonces, tenemos 2 raíces iguales, pero el resto es diferente. Pero nos está conectando. Ese es un paralelismo. Y para terminar, Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así es. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero ahora está relacionado a los 10 mandamientos, a los mandamientos de Dios. Entonces, hay una raíz, hay algo que es igual, pero hay una parte que es diferente. Vamos respondiendo a tu pregunta. En Daniel 7 y en Daniel 8, como dice la lección de escuela sabática, menciona ya lo que está escrito ahí. ¿Qué está escrito en Daniel 7? La secuencia de los reinos que iban a venir en un futuro, ¿no? En un futuro. Y ahí estaba Babilonia, Medos y Persas, Grecia, Roma. Y en Daniel 7 encontramos, o sea, tenemos estos reinos. En Daniel 8 también. Ya Babilonia no está registrado porque ya el fondo en Daniel 8 ya es el último reino. Aquí solo están mencionando ya para hacer la conexión. Babilonia no es mencionado, pero ya queda implícito. Pero lo que sí está mencionado es Medos y Persas, Grecia y Roma. ¿No? Igual, está haciendo esta conexión entre Daniel 7 y Daniel 8. Pero los finales son diferentes. Sí, y ahí es donde nos explica y de diferentes formas un mismo mensaje. ¿Cuál? En Daniel 7 tenemos que después de Roma, después de las fases de Roma, ya viene el juicio en el cielo. Y en Daniel 8 termina con la purificación del santuario. ¿Cómo se purificó el santuario? Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué va a pasar desde ese momento? Que vamos a ser juzgados. Perfecto.
Perfecto. Entonces, nos está enseñando la Biblia que después de que Jesús pasa al lugar santísimo, inicia el juicio. Y de eso vamos a hablar ese es el tono que vamos a hablar en toda esta semana. Así es. Hay mucho por repasar, estudiar y aprender. Y por eso también si tienes alguna consulta, alguna duda, escríbenos en Escuela Sabática Facilito. Vamos a terminar para orar. Por favor, ¿nos diriges? Oremos. Bendito Padre, una gran lección. Ayúdanos a aprender las cosas que tú deseas, que se guarden en nuestro corazón para conocer, pero también para hacer. Déjanos estar de rodillas ante ti, Señor. Por Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Chao, chao.